Buen día, compañeros, mi nombre es Jenny Paola Molina. El día de hoy voy a hacer la presentación de gestión de riesgo empresarial sobre nuestra última actividad. Iniciaré con una pequeña introducción acerca de qué es el riesgo. El riesgo es una exposición a una situación donde hay una probabilidad de sufrir daño o de estar en peligro, en donde tenemos una vulnerabilidad o una amenaza y tenemos altas probabilidades de que suceda, o por el contrario mínimas probabilidades, el cual se puede definir por impacto y probabilidad. También podemos determinar que el riesgo puede ser que nos dé un efecto negativo o un efecto positivo dependiendo del impacto que genere en la organización o nos genere directamente a nosotros. El riesgo se mide por probabilidad de ocurrencia e impacto en la organización. También podemos hablar de que las fases de la gestión de riesgos nos lleva a identificar, evaluar, medir, corregir y hacer seguimiento a cada una de las actividades de mejora dependiendo del riesgo que hayamos evaluado e identificado desde el inicio. También podemos determinar si un riesgo es alto, medio o bajo y las implicaciones que tendrían para nuestra compañía en caso de no tener una buena coordinación. Aquí podemos evidenciar que es un ciclo de gestión de riesgo en donde hablamos de primero una matriz de riesgo, de gestión de riesgo, en donde hablamos que en el primer caso está la identificación del riesgo, en donde evaluamos todas las variables y probabilidades de que algo suceda y identificamos el evento que puede llegar a suceder. En el segundo caso hablamos de un análisis del riesgo, en donde hacemos un análisis detallado de cada uno de los sucesos que pueden ocurrir y evaluamos si es de bajo, alto o medio impacto para nuestra organización. En el tercer punto encontramos las coberturas, donde hablamos ya más de temas de ubicación y de espacios, donde decimos hasta dónde nos puede llegar a afectar y qué áreas o qué partes de nuestra compañía podrían verse afectadas por ese riesgo en especial. En el cuarto, colocamos el plan de seguimiento, en donde simplemente ya después de evaluado nuestro riesgo, colocamos los planes y acciones de mejora y comenzamos a ejecutar en el paso 5. Por último, en el paso 6, hacemos toda la etapa de control y seguimiento y evaluamos todo el tema de acciones de mejora continua para que no se vuelva a presentar. Ya hablando un poquito más de nuestro caso práctico de la actividad número 5, nuestra nota final, hablamos de la matriz de análisis de riesgo, en donde hablamos de nuestra empresa Escobita SAS, que es una empresa pequeña que se dedica a la venta de escobas directa. Aquí nos da un cuadro en donde nos habla del tipo de riesgo, las condiciones que son riesgosas para nosotros, el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia que nos puede dejar evaluar qué tan expuestos nos podemos ver a un suceso dependiendo de dónde se ubica. Aquí comenzamos con retrasos en las entregas, en donde podemos evaluar en los retrasos en las entregas que está ubicado, si no lo notan acá, en nivel de riesgo bajo, en donde podemos ver que según la información, los retrasos en las entregas son de un riesgo bajo y poco probable que suceda. Cuando hacemos este análisis, nosotros como gestores de riesgo recomendamos que se deben hacer planes de acción en logística para mejorar rutas de entrega y así evitar retrasos ante nuestros clientes. Es un nivel de riesgo no tan alto, digamos que es controlable, es manejable, no requiere de una atención tan amplia porque el impacto no es tan grave y su probabilidad de ocurrencia frecuente no es tan alta, es más bien baja, es poco probable. En nuestro segundo caso, en nuestro segundo factor o variable o riesgo, encontramos el desprestigio de la organización, en donde nos damos cuenta que está ubicado en el nivel de riesgo alto. Según la información, el desprestigio de la organización es de un nivel de riesgo alto con altas probabilidades de ocurrencia. Se recomienda, desde nuestro punto de vista, realizar campañas de socialización de marca y gestión de mercadeo
para minimizar el impacto. Aquí vamos a ahondar un poquito porque en este momento el desprestigio de la organización CBB se presta, es por el tema del medio ambiente. Entonces tenemos que hacer campañas ecológicas y de sello verde en donde garanticemos que nuestros productos, es decir, las escobas, están siendo amigables con el medio ambiente, son biodegradables o pueden generar, se pueden hacer otras cosas cuando la escoba pierda su vida útil, para que así las personas sepan que están comprando un producto de buena calidad, que está siendo bueno con el medio ambiente y que no está dañándolo. Por otra parte, también encontramos otro factor de riesgo, que es los materiales defectuosos. Los materiales defectuosos lo encontramos entre un riesgo de nivel importante y riesgo medio. Se encuentra en una posición en donde si no se evalúa a tiempo, podría convertirse en un riesgo de nivel importante y subir a nivel de riesgo alto. Según la información, los materiales defectuosos son un nivel de riesgo medio, tratable y corregible. Se recomienda desde nuestro punto de vista realizar constantes evaluaciones de proveedores e inspección de materiales y compras de la compañía para evaluar que nuestros materiales están siendo de buena calidad, cumplen con la norma y están generándonos la utilidad que requerimos. Lo que podemos realizar es constantes evaluaciones de inventario y revisar constantemente, hacer inspecciones con el proveedor de la garantía de los materiales y que esté funcionando de la mejor manera. Otro factor de importancia son los cambios de las órdenes de pedido. Aquí podemos evaluar que se encuentra en un riesgo medio, en donde según la información podemos verificar que los cambios en las órdenes de pedido son de tipo riesgo medio y se sugiere revisar constantemente los stocks en los inventarios para garantizar la rotación de la mercancía. En caso de que esos cambios de las órdenes de pedidos sean solicitados por clientes, como empresa tenemos que garantizar que tengamos la posibilidad de sustentar la necesidad del cliente y tengamos bastante mercancía o por lo menos la suficiente para mantenernos en un caso de que un cliente requiera hacer un cambio brusco en un momento con el que no contamos. Para eso es el buen manejo de los inventarios y el stock que tenemos que tener en cada una de las bodegas. También hablamos de la reestructuración organizacional, en donde evaluamos que es de un nivel riesgo bajo, que las probabilidades mínimas de probabilidades de ocurrencia de impacto son mínimas y que realmente no nos generaría mayor daño. Es un riesgo que debe evaluarse, pero no es un riesgo que nos pueda generar graves resultados a nivel de la organización ni a nivel operacional. También hablamos de los fallos en los sistemas de información y la falta de diversificación de productos. Aquí uní un poquito estos dos puntos, estos dos factores de riesgos, debido a que son muy similares y nos contemplan la parte de riesgo operacional. Según la información de falla en los sistemas de información, es importante debido a que su nivel de impacto y ocurrencia es muy probable y la diversificación de los productos es un riesgo de importancia y alta probabilidad de ocasionar daños a la organización. Eso es un riesgo que debemos evaluar con mucho cuidado, están muy de la mano, tenemos que hacer un análisis profundo de cada una de las situaciones para poder mejorarlas y dar una solución pronta, porque el riesgo en donde lo tenemos ya ubicado es un riesgo que nos generaría un alto impacto, tal vez económico, para la compañía. También ya hablamos de la falta de liquidez y riesgo financiero debido a fluctuaciones de variables económicas. Este también me parece que es un riesgo que también va muy de la mano, porque es un riesgo financiero. Es donde estamos hablando de que la falta de liquidez y que las variables económicas nos podrían estar creando una pérdida muy grande en ventas, porque cuando no hay liquidez en una compañía no tenemos que sustentar económicamente la misma y no podríamos tener o para materiales o para sustentar mano de obra o para sustentar otros gastos mínimos de la operación.
Según la información, los riesgos más altos que presenta la empresa Escobita SAS es el riesgo financiero, ambos se encuentran en nivel de riesgo alto y nosotros como mentores de riesgo o gestores de riesgo sugerimos evaluar un plan de crecimiento financiero y evaluación de indicadores de utilidad y ventas, en donde solicitamos verificar en dónde está nuestro punto de equilibrio, saber cuántas escobas tenemos que vender mensualmente para tener una utilidad alta y poder comenzar a sobrellevar este tipo de variables económicas como pueden ser créditos, pueden ser subidas y bajadas de precio de materiales de obra o pueden ser subidas y bajadas de mano de obra. Todo esto tenemos que evaluarlo y verificarlo para que no genere alto impacto en la compañía, aunque en este momento la falta de liquidez y este riesgo financiero tenemos que ponerle muchísima atención porque es probable que nos pueda generar altos daños en la empresa. Ya finalmente, nuestras conclusiones. Como principal conclusión podemos evidenciar que al realizar un análisis meticuloso de las posibles variables que generarían riesgo en la compañía Escobita SAS, podemos determinar que es una empresa con altas probabilidades de riesgo financiero y riesgo operacional, en donde si no se toman medidas apresuradas, tendremos un impacto alto para la organización. Según nuestra evaluación de riesgo, verificándolo, tenemos que implementar una estrategia rápidamente para poder salir de todo, de estas variables que nos están generando inconvenientes y antes de que se crezcan y tal vez se nos salgan de las manos y ya no podamos tomar medidas. Por otra parte, esta es la conclusión de mi trabajo. Según la evaluación de riesgos que yo hice sobre la empresa Escobita SAS, mi nombre es Jenny Molina. Mil gracias por su atención. Feliz noche.